Tomemos nuestras Biblias en el libro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Vamos a leer un poco la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra, dice. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Es un tiempo largo. Ahora dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, llorad y gemid, todo lo que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó, derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, se perdió la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Oremos un momento. Señor, queremos venir a tu presencia y elevar, Señor, nuestro corazón en súplica a ti, que nos limpies de todo, Señor, de toda actitud que no te agrade, para venir a ti con respeto, para tocar, Señor, tu corazón con nuestra súplica de que puedas descender de una manera individual para cada uno de los que estamos reunidos, presentes aquí, y también nuestros hermanos, Señor, ahí en Tumbes, y en cada lugar donde están conectados a través del internet, que cada uno, Señor, podamos recibir la bendición en nuestras almas, Padre. Que realmente, Señor, podamos entender, podría ser nuestra última oportunidad. Quién sabe, Señor, necesitamos algunas verdades que fortalecerán nuestra fe, que nos ayudará a vencer en el resto del camino, Señor, que viene por delante. Por lo tanto, Señor, que nuestra súplica sea sincera y podamos venir ante ti y decirte, Señor, requiero revelación, requiero entendimiento del real cristianismo que debemos de vivir, Señor, de la real, Señor, relación que debemos tener contigo, Señor, en el día en el que vivimos. Padre, no sabemos del mañana, pero hoy estamos presentes. Hoy es nuestro día, Señor. Por lo tanto, Señor, hoy te suplicamos que puedas bendecirnos y confiamos que lo harás, Señor. Estamos agradecidos por la atmósfera, estamos agradecidos, Señor, por la actitud y el respeto de tus hijos. Que tú puedas hacer tu parte, Señor, y que nosotros no tengamos ninguna actitud que te estorbe o que te rechace, sino que te anhele y te dé la bienvenida, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo abriremos su palabra con mucha confianza que nos bendecirá, Señor. Amén.
Dios bendiga a todos. Tomemos nuestros asientos. Gloria al Señor. Debemos estar siempre llenos de ánimo porque realmente Dios nos ha bendecido en gran manera, hermano. Cuando nosotros podemos saber, ve que no solamente es una reunión local, sino es la fe de muchos creyentes en diferentes lugares, enfocados en una reunión. Por lo tanto, cuando hay un abismo que llama, hay uno que responde, ¿entiende? Entonces ese es algo que debe animarnos. Dios puede responder a ese anhelo de los creyentes. Venimos tocando este gran tema del primer sello. Veíamos cómo es importante que entendamos estas cosas, ¿entiende? Por lo tanto, queremos continuar con la parte 2 de este primer sello. ¿Por qué? Nosotros entendemos que es el caballo amarillo viniendo a combatir en este día y a traer una muerte que jamás ha habido en la tierra, ¿entiende? Que no hubo en las edades, una muerte que no hubo bajo las edades del oscurantismo aún, porque fue una muerte natural. Pero el profeta nos dijo que aquí sería una muerte espiritual, con engaño, que la gente ni siquiera sabría que está muriendo. El profeta dijo, será tan sutil, será el enemigo tan sagaz, que como una serpiente pitón, dijo. Esas no pican, pero empiezan a deslizarse, que ni lo puedes sentir, ni lo puedes oír. Y de pronto, dijo, poquito a poquito empiezan a abrazarte, ¿entiende? Y a dar vuelta alrededor de ti. Y poco a poco te empiezan a apretar. Sin darte cuenta, la vida se te va yendo de a poquitos, sin que te des cuenta. De esa manera, dijo el profeta, es el plan del diablo en este día, ¿entiende? Entonces, por eso es que Dios no nos envió un mensaje de reformador o un mensaje pentecostal para estar contento con emociones. Dios nos envió el misterio. Y en ese misterio fueron los 7 sellos revelados. Y los sellos empiezan a revelar todas las tácticas, las amenazas, los planes de Satanás. Ahora, Dios es alguien que sabe lo que necesitamos. Y Él, sabiendo lo que necesitamos, nos envió los 7 sellos. Pero en cada sello revela todo el plan del enemigo. Y nos enseña cómo detener un sistema defensivo contra él. Y si Dios mostró que solamente los sellos nos revelarían los planes del enemigo, entonces significa que no hay mente humana que lo pueda asimilar. No hay forma de conocer y no hay forma de tener éxito y de hacerlo frente si no enfrentamos estos temas que Dios nos ha provisto. Dios nos provee algo que a nosotros nos conviene. Dios nos provee los recursos que necesitamos. Y entonces Él trajo esos 7 sellos, ¿entiende? Entonces Él empezó a darnos los puntos sobresalientes de ello. ¿Ve? Él dijo, la novia escarbará, porque no es el tiempo en su día. ¿Ve? Los 7 sellos fueron enviados para la novia. Entonces el profeta predicó los sellos, dijo, háganme preguntas de los sellos. Y nadie preguntó de los sellos. Entonces el profeta un poco estuvo preocupado y un poco tal vez deprimido. Él dijo, ¿saben qué? Me voy a ir. Después que reveló los sellos y no hubo una reacción de nadie. Entonces él quiso irse. Él quiso dejar todo, ¿entiende? Él dijo, bueno, si Dios me da un mensaje por ahí regresaré. Entonces Dios le mostró y le dijo, si yo te envié es porque alguien te va a creer, ¿entiende? Entonces le dijo, pero ¿sabes qué? La novia no está ahora todavía en escena, pero te voy a dar una visión. Entonces él pudo ver, dice, cómo es que la novia vendría en camino, porque la gente no reaccionó al mensaje. Se da cuenta que a la gente en los días del profeta les gustó los milagros, les gustó las señales, el discernimiento y todo ello, pero no tuvieron ninguna reacción favorable al mensaje. Más bien, cuando el profeta trajo su mensaje, los 7 sellos, la gente empezó a alejarse de él, ¿entiende? Ahora, y es lo único que va a ayudarnos a tener éxito en este día para el rapto, ¿entiende? No hay otra cosa que nos pueda ayudar. Pero la gente no reaccionó a eso. Entonces Dios le dijo al profeta, si yo te envié con este mensaje de misterios, es porque alguien lo va a recibir. Pero le dijo, ahora no está en escena, pero le dijo, viene en camino. Nosotros no escogimos estar en este día. Usted no escogió nacer hoy, usted no escogió creer este mensaje, ni sabíamos que existe. Pero en la mente de Dios, Dios programó este día. Dios programó la vida suya. ¿Ve? Dios le trajo a este día. Dios pudo habernos traído unos 50 años atrás, ¿entiende? Y pudiéramos haber estado 100 años atrás, pero hubiésemos tenido la actitud de allá, porque el mensaje fue programado para que este día tenga éxito, ¿entiende? Entonces no es que escogimos estar aquí, ni es que escogimos creer estas cosas, ni es que escogimos predicar de esta manera. Todo fue programado por Dios, ¿entiende? Entonces cuando entramos en el canal de Dios, todas las cosas salen bien.
¿Entiende? Te das cuenta que se te acaba el negativismo y todas las cosas difíciles desaparecen y empiezas a creer en cosas que antes no podías creer y ni tener ánimo. Eso empieza a tomar lugar. Por eso que podemos ver hermanos que no ven la distancia, ¿entiende? Que ya cada fin de semana, ¿entiende? Ellos pueden programar su tiempo, piénsalo, ¿entiende? Pueden sus gastos para congregarse. Cada fin de semana vemos a nuestros hermanos viniendo del Guavo, a nuestros hermanos de playas, de tantos lugares, ¿entiende? Y a eso Dios añade a nuestros hermanos que vienen de Chiclayo, de nuestro hermano Ever, ¿entiende? De nuestro hermano Chávez, nuestro hermano Leo y nuestro hermano Freddy y su familia. Y siempre Dios nos está bendiciendo de esa manera para mostrarnos, ¿ve?, que la fe está creciendo. Antes la gente tenía dificultad para ir a la iglesia cerca de su casa, ¿entiende? Ahora no importa cuán lejos esté, ya no, hay un poder que ya no nos deja quedarnos en casa, ¿entiende? Hay un anhelo. Entonces estamos contentos por ello. Pero si Dios nos trae, tiene que ser una razón. Si hay tanto esfuerzo, no puedes decir, bueno, Dios, canten unos cuantos cantos, lean un poquito la Biblia y repitan algunos textos, y de esa manera, tanto esfuerzo para eso. Tiene que ser que Dios va a recompensar y va a llenar nuestra expectativa y va a suplir nuestras necesidades, ¿entiende? Entonces veíamos cómo es que el profeta, al abrir estos misterios, recuerda que el profeta, cuando quiso él abrir el primer sello, no le pegó al blanco, ¿entiende? Pero cuando Cristo vino y lo abrió en el 63, eso fue diferente. Eso muestra que ni aún siendo profeta con tremendos dones podía tener acceso al misterio, cuanto más nosotros, ¿se entiende? Entonces significa, pero si Dios quiere abrirlo, tampoco podemos evitarlo. Porque el profeta dijo, nadie puede evitar, ni el diablo puede evitar la revelación cuando Dios la quiere dar. Entonces eso debe animarnos. Entonces miremos estas verdades aquí. Miremos cómo es que veíamos cómo es que no había casi diferencia entre el caballo blanco de Apocalipsis 6 y el caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero donde hallamos la diferencia en el arma que llevan. Uno llevaba un arco, pero no había poder ofensivo ahí, ¿entiende? El otro llevaba, ¿qué? Una flecha, una espada. Eso era la diferencia. Ahora escucha estas cosas. Yo quiero que aquí capte esto para poder entrar. Mire, cuando nosotros miramos Satanás cabalgando, porque era el diablo cabalgando en ese caballo blanco de Apocalipsis 6, ¿ve? Y luego recibió una corona y luego tenía un arco, ¿entiende? Y luego cabalgando en su caballo negro. ¿Qué entiende usted respecto a eso? Vimos nosotros eso a través de las edades, ¿ve? Predicamos las 8 partes del cuarto sello, ¿entiende? Pero miremos aquí un poco más profundo, porque cada caballo, cuando Dios está simbolizando el caballo, ¿ve?, que está cabalgando, Dios tiene un solo plan. Satanás tiene muchos, pero Dios solo tiene uno. Porque Satanás, si no le sale una mentira, él añade otra mentira, ¿entiende? Pero Dios solo tiene la verdad, Él no se aparta de su plan. Por lo tanto, el plan de Dios para nosotros, no se aparte usted, el plan de Dios es Apocalipsis 19. Es el caballo, el jinete, él cabalgando en su iglesia, pero una iglesia limpia, un caballo blanco, pero a la misma vez con la espada en la boca. Ese es su plan original. Él no ha cambiado, ¿entiende? Él no ha cambiado. ¿Por qué? Dijo, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces el jinete cabalgando dice, su nombre es el verbo de Dios, ¿entiende? Entonces, pero ¿dónde el verbo es la palabra? ¿Dónde está? Y la palabra es la espada. ¿Y dónde está eso? En su boca, ¿entiende? Ese es el plan original de Dios, ¿entiende? Para hacer frente a estos poderes tenemos que no apartarnos nuestra visión de Apocalipsis 19. Esa es una clave, ¿entiende? Entonces, pero cuando nosotros miramos un caballo blanco y todas las características que da, luego un negro, un rojo, ¿entiende? Y termina en el amarillo. Ese es el plan de Dios, ese es el plan de Satanás, ese es el deseo de Satanás, la codicia de Satanás, el anhelo de Satanás, la lucha de Satanás por lograr hacer una iglesia de esa manera. El caballo blanco cabalgando con su jinete, con arco y sin flecha, ese es el deseo, la ambición, el plan, la astucia y la maldad de Satanás. Él quiere hacer la iglesia, quiere poner la iglesia en esa condición. Cada caballo es una vida cristiana, ¿entiende? Que él busca establecer, porque Dios proveyó la vida cristiana correcta, Apocalipsis 19. Esa es la iglesia apostólica. La vida cristiana correcta es la iglesia del libro de los Hechos, es la iglesia apostólica, ¿entiende? Pero entonces Satanás viene con un plan de cómo les ofrezco la mentira, pero tiene que ofrecerte una vida cristiana, porque, ¿entiende? Cuando tú no viene alguien, tú tienes billetes
Va a venir alguien para engañarte con dinero, no te va a traer un poco de arroz, ¿entiende? Te va a decir, mira, este es el verdadero billete, y te trae unas cuantas libras de arroz. Para engañarte con billetes, él te trae billetes, pero parecidos, idénticos, ¿entiende? Y si quiere engañar, y si tú tienes arroz, entonces te trae un arroz también malo, ¿entiende? ¿Ve? Y así con cada cosa. Satanás busca, por eso la Biblia lo llama anticristo. Entonces el profeta, y la cosa es, si es anticristo, y si nosotros entendemos que es contra, porque si entendemos la palabra en el sentido humano, contra significa que es totalmente opuesto. No es así. Porque el profeta dijo, ve, será tan parecido que engañaría si fuera posible el escogido. ¿Me entiende? Entonces es anticristo, es personificador de Cristo. ¿Entiende? Es aquel que se quiere hacer pasar por Cristo. Entonces cuando Cristo viene, la unción, la única unción que Él ofreció y siempre ofrece, es la que el Espíritu Santo, es la que llenó a la iglesia del libro de los Hechos. Entonces esa iglesia, cuando fue llenada en el libro de los Hechos, nosotros vimos y leímos cómo es que Jesús le dijo a Saulo, ¿entiende? Dijo, Señor, yo estoy persiguiendo a estos cristianos. No, le dijo, me persigues a mí, porque esa iglesia tenía el nombre de Él. Y nosotros vemos el Apocalipsis 19 y el caballo blanco y su jinete, que es el verbo de Dios, es Cristo. ¿Ve? Y cuando Saulo le encontró a Jesús, Jesús le dijo a Pablo, ¿sabes qué? A esa iglesia que tú persigues se llama Jesús. ¿Pero quién eres? Dijo, soy Jesús a quien tú persigues, pero yo persigo a ellos. Dijo, ese es Jesús. ¿Entiende? ¿Quién es ese? Apocalipsis 19. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se identifica con esa iglesia? Usted lee cómo es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todos los días, no solamente los días de culto en el templo, pero dice en el templo y luego en las casas. Ellos no descansaban, ellos avanzaron bastante en la palabra. Por eso cuando se encontraba Esteban, un sencillo diácono, con todos los líderes y todo el concilio ecuménico de aquel día, dice, nadie resistía a la sabiduría de ese hombre. ¿Por qué? El objetivo de Dios no es hacer lo que Satanás quiere hacer de la iglesia. Él quiere hacer un caballo blanco con arco y sin flecha. Satanás quiere hacer de la iglesia un caballo rojo con su espada y derramando sangre. Satanás quiere hacer, porque ese es el objetivo de Satanás. Cuando usted mira el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, ese es el objetivo de Satanás. Él quiere hacer la iglesia, de la iglesia, un caballo negro de la iglesia, un caballo rojo de la iglesia, un caballo blanco, pero que acepte esa iglesia un jinete que cabalgue sin el arma provista por Dios, que es su palabra, la espada. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros miramos esas cosas, ve, no se preocupe, vamos a abrir esta cosa más adelante, ve. ¿Por qué? Cuando nosotros miramos esas cosas, para entender esas cosas, ve, lo que Satanás se propone hacer con la iglesia, Dios la reveló en su palabra, y por eso fuimos al libro de Joel. Y cuando nosotros leímos aquí en el libro de Joel, porque en el libro de Joel el profeta dice, los 4 caballos en Apocalipsis son los mismos personajes en el libro de Joel. En el libro de Joel, en Apocalipsis lo llama primer caballo, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y caballo amarillo. Pero en el libro de Joel lo llama oruga, saltón, revoltón y langosta. ¿Entiende? Pero en el mundo visible lo llama imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego y luego imperio romano. ¿Entiende? Y esas eran 4 bestias. Todo es la misma visión, el mismo plan de Satanás. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, usted no pierda la vista su Biblia. Dice, la palabra de Dios viene a Joel y el verso 2 dice, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Recuerde, el profeta dice, la escritura es dirigida no al mundo, es dirigida a la iglesia, es dirigida a su pueblo. Entonces, escucha los moradores de la tierra, o los moradores del mensaje, porque la tierra para nosotros es la palabra. ¿Entiende? Escuchen los que son creyentes de la palabra. Dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Mire, hay algo que ha acontecido y ustedes deben escuchar. Dios dice, Dios dice, yo quiero hacerles saber lo que ha acontecido. Yo quiero que ustedes escuchen, quiero que ustedes entiendan esto. ¿Qué? De esto contaréis a vuestros hijos, dice. No es algo sencillo, es algo que debe ser contado. El diablo dice, no digas nada de eso, pero Dios dice, de esto debes contar. Esto debe decirse, debe saberse. Esto no debe estar oculto. Lo que el diablo hace, él quiere que esté oculto, que no se sepa. Pero Dios quiere que se sepa. ¿Entiende?
Entonces, dice, de esto contaréis a vuestros hijos. Ahora dice, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Dice, esta es una obra larga, de largo tiempo. No solamente es una obra temporal del diablo, es una obra de largo alcance, de un tiempo muy prolongado. ¿Entiende? Entonces dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y empieza a revelar. Es una obra de la oruga, del saltón, del revoltón y la langosta. ¿Qué son esos? 2000 años de cristianismo. ¿Qué son esos? 7 edades de la iglesia. Entonces dice, ¿qué es estas cosas? Despertad, despertad, borrachos, y llorad y gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. ¿Entiende? Cuando tú lo lees con mente natural y mente humana, piensas que Dios se está dirigiendo a los borrachos de afuera del mundo. ¿Entiende? ¿Entiende cosas? ¿Ve? Dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino natural, no es esa la embriaguez. Pero cuando Dios está hablando de borrachos, está hablando de gente estimulada. ¿Ve? Por eso habla de vino. ¿Entiende? Está hablando, dice, despierten. ¿Entiende? Gente, la iglesia alfa, despierten, dice, los que tenían estímulo, los que tenían gozo, los que estaban felices. Dice, despierten. Algo ha pasado. En vez de ahora gozarse, ¿qué pasó? Ahora están llorando, ahora están gimiendo. Los que les gustaba un cristianismo feliz, los que creían, ve usted, que vinieron a la vida cristiana para tener una vida contenta. ¿Entiende? Dice, es que el mosto fue quitado, ese es el vino. Ya no está en vuestra boca. ¿Dónde debería estar el vino? En la boca. Y el profeta nos dijo, ¿qué es vino? Nosotros cuando no entendemos los misterios, pensamos, esto está hablando de los borrachos de afuera del mundo. Pero el profeta vino y nos dijo, el vino es estímulo de revelación. ¿Entiende? Eso era lo que la iglesia alfa tenía. Esto es lo que Dios está dirigiéndose, dice, a los ancianos, a los padres. ¿Entiende? A la iglesia alfa. Miren, dice, a la iglesia alfa, los que tuvieron estímulo, como Esteban, como esa gente que dijeron, tan borrachos. ¿No dijeron de los apóstoles que están borrachos? ¿No dijeron de la iglesia alfa, tan borrachos? Pero ahora dice, borrachos, ¿dónde están? Ya no hay, se acabó su borrachera. ¿Entiende? Ahora ya no están borrachos, ahora están llorando, ahora están gimiendo. ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió? A alguien les quitó el vino, a alguien desapareció el vino, a alguien sacó fuera de escena el vino. ¿Entiende? Entonces dice, porque pueblo fuerte, ¿sabes? Para sacar el vino de escena, entonces estos insectos que Dios los mostró como insectos, ¿ve? Oruga, saltón, revoltón y langosta. Dice, luego en el versículo 6 lo llama un pueblo fuerte e innumerable, subió a mi tierra. ¿Cuál es la tierra de Dios? ¿El mundo? Por eso dice, borrachos, ¿qué pasó con ustedes? Ya no están ebrios ya. ¿Entiende? Ya no están estimulados, ya no están contentos, ya no están gozosos, se les acabó el vino. ¿Saben por qué? ¿Saben qué sucedió? Porque el cristianismo triste, el cristianismo serio, el cristianismo melancólico, viene del corazón del infierno, no viene de Dios. ¿Entiende? Y dice, si ya no hay gozo, si ya no hay alegría, ¿saben qué les voy a decir? Es el resultado de una invasión en mi tierra, es el resultado de un ejército en mi tierra. No es natural un cristianismo triste, deprimido, angustiado. Eso no viene de Dios, eso subió del infierno. Despierten, dice, no es así. ¿Entiende? Yo llamo a ustedes, deberían estar borrachos. ¿Qué es? Deberían estar estimulados. Por eso cuando reveló el tercer sello se abrió, el profeta dice, yo corrí, no sabía qué hacer. Era glorioso, porque ahí dice, Dios abrió el misterio, que el vino es estímulo de la revelación. ¿Entiende? Pero ¿qué es? No está en la tierra esa revelación. Entonces dice, un pueblo innumerable y fuerte subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. La cuarta bestia, semejante a un león y diferente. ¿Entiende? Ahora dice, ¿qué hizo? Asoló mi vid. ¿Qué atacó? Escucha esta cosa. ¿Dónde atacó? La vid. De la vid, ¿qué salen? Las uvas. De las uvas sale el vino. Mire el objetivo de Satanás. Mira su principal objetivo. ¿Qué fue lanzado primero? ¿No fue lanzado el caballo blanco? ¿Entiende? Pero ¿qué es lo que va a atacar primero? Dios empieza a revelar, dice, hagan conocer esto, que se sepa esto, que no esté oculto. El diablo hace sus obras ocultas, que nadie lo sepa, pero el Espíritu Santo va a revelar estas cosas. Entonces dice, mira, vino ese pueblo. ¿Qué pasa? Ya no están contentos, ya no están alegres, ahora están llorando. ¿Saben por qué? Ya no hay vino. Pero ¿saben por qué? Fue un pueblo fuerte, atacó mi vid, atacó mi tierra.
¿Cuál es la tierra del Señor? ¿No fue la iglesia Alfa? Esa es la tierra que el Señor plantó. Esa es su heredad. Esa es su novia. Esa es su vid. Entonces vino y atacó mi vid. ¿Qué atacó? El estímulo. ¿Qué atacó? ¿Ve usted? El estímulo, porque estímulo por la palabra. ¿Entiende? Porque el vino no es un estímulo por iglesia, un estímulo solo por cantos. ¿Ve? Es un estímulo por la revelación de la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia Alfa tenía. ¿Entiende? Eso es lo que, hermano, dice que decían, pero no, ¿qué pasa con estos? Si son del vulgo, ¿y de dónde tienen tanta sabiduría? Y ellos se daban cuenta. Estaban tan estimulados y la revelación fluía y fluía y fluía. ¿Entiende? Porque Jesús le dijo, no se preocupen lo que van a hablar, porque en ustedes habrá un continuo estímulo. El Espíritu Santo pondrá palabra en su boca. Y cuando eso tomó lugar, ellos estaban impresionados. Lo único que decían, nos acordamos que han estado con Jesús. La heredad del Señor. Vino este ejército y atacó la vida de él. ¿Qué es? ¿Qué es lo primero que atacó? Dijo, ya, dejen de ser fanáticos. ¿Entiende? Cálmense un poco. ¿Tú qué crees que Dios va a estar contento que estés todo gritando? El profeta dice, vino un bautista, un buen joven ministro. Hermano Branham dice, yo no entiendo por qué de verdad yo ya no voy a sus cultos, pero yo fui una vez. ¿Entiende? ¿Y qué va? Dice, hermano, yo no entiendo por qué esa gente grita tanto. Hermano, dice, yo estaba oyendo, bonito estaba oyendo la palabra. Cuando empezaron a gritar, a saltar, hermano, dice, yo no entendí nada. Yo no entiendo por qué usted permite eso. El profeta dice, yo dejaría de predicar, yo me iría a mi casa si la palabra no les hiciera feliz a ellos. ¿Entiende? Eso es lo que el profeta dice. Si yo predico y la palabra no empieza a devolverles el gozo que el diablo les robó, estoy fracasando en mi predicación. Debería regresarme a mi casa. ¿Entiende? Aleluya. Ahora capte las cosas. Por eso dice, asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó, derribó sus ramas, quedaron blancas. 4 fases. El profeta entonces vino y nos dijo, ese era el árbol novia, plantado. Vino el diablo y atacó el fruto. Luego, la segunda fase, las hojas, la tercera, la corteza. ¿Ve? ¿Entiende? Y la cuarta, la savia. Y solo quedó, dice, una vara blanca, sin corteza, sin nada. ¿Entiende? ¿Qué era la primera? El fruto. ¿Entiende? Eso es Gálatas 5. ¿Entiende? Entonces luego el profeta dice que eran las hojas, compañerismo. Que era la corteza, doctrina. Lo último que les quitó, la vida. ¿Entiende? Ahora, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Cuando el diablo hizo esta operación, cuando él hizo esta obra en la viña de Dios, en la heredad de Dios, en la tierra de Dios, ¿qué quedó en la iglesia? Los ministros de duelo. Cuando alguien está de duelo es porque alguien está muerto. ¿Entiendes? ¿Tú has visto a alguien gozoso y danzando alrededor de un velorio? ¿Entiendes? ¿Cuál es? Dios está revelando la ambición de Satanás. Quiere tener a la iglesia de duelo. Quiere tener a los ministros primero, que lleguen a esa condición, que estén de duelo. Eso es lo que dice. ¿Entiende? Dice, llora como joven vestida de silicio por el marido de tu juventud. Dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. ¿Qué es una ofrenda? Ve usted, traían algo de su propia voluntad para sacrificar por sus pecados, ¿entiende? ¿Ve? Igual el aceite, el vino y todas esas cosas que traían, desapareció. Dice, ¿qué es? Pero la gente deseaba adorar a Dios, porque la ofrenda y la adoración era lo mismo. Dice, la gente deseaba adorar, la gente deseaba estar en la presencia de Dios. Pero cuando este ejército viene, dice, eso desaparece. Y la gente ya no tiene deseo de conectarse con Dios, ya no tiene deseo de adorar a Dios, ya no tiene deseo de tener intimidad y estar a solas con la palabra. Todo eso se acaba. Y los ministros de duelo, ¿qué es? La muerte reina. Todo termina con la muerte reinando, el caballo amarillo. ¿Entiende? Empieza atacando la vida, el estímulo, y luego termina reinando la muerte. Entonces una iglesia triste, una iglesia, ve usted, todo deprimido, y los cristianos todo ahí en un culto así, es un velorio. Es el éxito de Satanás. ¿Entiende? Es el plan del diablo. Eso no es la voluntad de Dios. Pero si estas cosas no se abren, pensamos que eso es cristianismo. Mentira. El cristianismo es vida y vida en abundancia. ¿Entiende?
Eso es lo que Cristo dijo. ¿Entiende? Entonces eso es lo que el diablo le quitó. Pero Dios te va a devolver eso. Porque Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Con razón el profeta dijo: toda religión que no tenga emoción debe ser matada. No debe existir. Porque aún, dijo el profeta, ve usted, la religión correcta, aún siendo religión, produce emoción. Cuanto más la vida cristiana, ¿entiende? Cuanto más el Espíritu Santo. ¿Ve? Pero mire el plan de Satanás. Leamos un poquito, un verso más, dice. Dice, el campo está asolado. ¿Entiende? El campo está asolado. Ya no hay gente trabajando en la viña, porque ya no hay plantas. Entonces cuando tú veías ese campo verde y los frutos produciendo, entonces los que iban a cosechar y los trabajadores y todo. Pero ahora todo está asolado. Tú ya no ves gente. El profeta dice: ¿cuál es el campo? La palabra. Tú te das cuenta que la gente va a la iglesia, que la gente puede vestirse correctamente y se bautiza, pero tú ya no lo ves a ellos en el campo. Tú no ya lo ves la palabra en soledad. Tú no lo ves a ellos en la palabra. Ya no tienen ningún deseo de estar en la palabra, de poder ser en la palabra. Todo eso acaba de decir: el campo está asolado. ¿Qué es? Se enlutó la tierra. Ahora, este ejército que subió a mi tierra, y el profeta dice, son los mismos 4 sellos. ¿Cuál es su objetivo? Traer a la tierra duelo. Traer a la tierra luto, muerte. Traer al caballo amarillo. Entonces dice: enlutó la tierra. Porque el trigo fue destruido. ¿No es el trigo Cristo la palabra? Se secó el mosto. ¿Entiende? Ya no hay vino, ya no hay uvas. Entonces se perdió el aceite, ya no hay Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el objetivo de Satanás? Tener una iglesia, ¿ve? En esta condición. Y Dios lo describe. Dice: porque ejército subió a mi tierra, dientes de leones, despiadados. ¿Entiende? Como esa cuarta bestia, devorando despiadadamente. Pero ¿qué quieren hacer de mi tierra? Quieren quitarle el gozo, quieren quitarle el estímulo de la revelación. Por eso cuando tú te das cuenta, no tienes pasión, no hay en ti un anhelo por la palabra, no hay en ti una alegría por el mensaje que Dios te envió. Eso no es normal, eso es diabólico. Porque lo normal es lo que Dios prometió. ¿Entiende? ¿Qué es lo que Él prometió? Para hacer el paralelo, avancemos al capítulo 2. Dice el verso 17, 2:17. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona a Jehová tu pueblo. Ahora dice: tienen que pedir perdón por esas cosas. Ellos consintieron ese tipo de vida. Ellos consintieron que el diablo les robe todas esas cosas. Porque nosotros debemos, dijo el profeta, este mensaje viene a regresarnos a tener la misma vida que tuvo la iglesia Alba. Y mira la vida que tuvieron por la palabra. Mira su relación con Dios, cómo era su relación con la palabra. Dios podía descender, entiende, y tener compañerismo con ellos. Eso nos robó. Tenemos que volver allá. No solamente en una doctrina literal en la mente, pero en la vida. Porque ellos no tenían su propia vida. Mientras tenían la vida de ellos, ahí estaba Pedro diciendo: ni lo conozco. ¿Entiendes? No querían identificarse con la palabra. Pero cuando la vida de Cristo entró en ellos, decían: gracias que me azotaron por tu causa, Señor. ¿Entiendes? Pero cuando no tienes la vida de Cristo, dicen algo de ti. ¿Cómo es posible? Yo tengo que aclarar esas cosas si te molesta, ¿entiendes? Pero cuando tú tienes la vida de Cristo, dijeron eso: gloria al Señor. Yo sé que no es por mi propia causa, porque no estoy buscando mis propios objetivos. Si es por la causa de Cristo, bueno, que sigan diciendo algo. Eso a ti no te molesta, pero deja que no tengas la vida de Dios. Yo tengo que buscar a ese que ha dicho así. Yo tengo que explicarle y que me diga y de frente, y eso no te gusta. A Pedro no le gustaba eso. Pero deja, cuando tuvo la vida de Dios, dijo: te crucificamos, te vamos a matar. Está bien, dijo, gracias. Pero por favor, con la cabeza hacia abajo. ¿Entiende? Para ello ya era un privilegio el vituperio de Cristo. Entonces dice: ve, eso no es una vida correcta. Entonces dice: uno tiene que pedir perdón por tener ese tipo de vida. El sacerdote de luto, la tierra está de luto, hay muerte, hay tristeza, ya no hay vino. Hay que pedir perdón por eso. Eso no es la voluntad de Dios, como predicamos ayer, haciendo un servicio a Dios sin ser su voluntad. ¿Entiende? Entonces dice: ve, y no entregues a lo propio tu heredad, porque las naciones se enseñorean de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos: dónde está su Dios? Ahora dice: ellos claman: Señor. ¿Qué es lo que el mundo dice?
¿Qué clase de cristianos son? Dicen que tienen a Dios. Pobrecitos, dan lástima. Pero mientras tanto nosotros nos gozamos, nos divertimos. Esto es vida, dice. Y el otro está ahí todo humildecito. Eso es lo que el diablo quiere probar. Entonces, pero va a haber gente que entienda y va a decir, Señor, ¿cómo? Ven los pueblos lo que dicen. ¿Qué su gran Jehová? Mira la clase de vida que viven. Mira la tristeza en la que están sumergidos. ¿Entiende? Y cuando hay un pueblo que clama así, cuando hay un pueblo que no está contento, que la opinión del mundo te da lástima por el pueblo de Dios. Hoy, pobrecitos, ¿dónde estará su Dios? ¿Dónde estará ese gozo que les prometió su Jesús? ¿Dónde estará esa vida en abundancia que les prometió su Jesús? ¿Dónde estará esa fe invencible? ¿Dónde estará esa alegría? ¿Entiende? Pero dice, habrá gente que clamará, basta ya, Señor. Que eso no sea así. Esto tiene que ser una realidad. No quiero ver esa situación. Habrá un clamor, porque eso es mentira. Eso no es el cristianismo verdadero. Y dice, ellos dirán, perdónanos, Señor, porque hemos vivido, hemos dejado que esos espíritus cabalguen. Hemos dejado que cabalgue la tristeza, las cosas cerradas, la melancolía, la depresión, la debilidad, la mediocridad. Perdónanos, Señor. ¿Qué clase de Dios tenemos? Aleluya. ¿Entiende? Entonces dice, cuando ese clamor viene, mira a qué clamor Dios responderá en el tiempo del fin. Dice, cuando la gente clamen de esa manera, cuando estén diciendo, Señor, los pueblos los tienen lástima. ¿No es así hoy? Cuando habla de evangélico, uy, pobrecito. Pobrecito, dijo, uy, qué difícil es. Porque a todos los evangélicos ¿o tu religión no te permite? ¿Tu pastor no te permite? Pobrecito tú, mientras yo tengo vida y tengo gozo. Ese es el concepto. ¿Entiende? Pero hay gente que va a clamar y dirá, Señor, eso no es así. Más bien, perdónanos por haber colaborado con ese espíritu. ¿Entiende? Gente entenderá, esa es la obra del diablo. Perdónanos, Señor. ¿Cómo van a decir los pueblos dónde está su Dios? Señor, perdónanos. Porque no es que tú nos has dejado porque le hemos hecho bien las cosas. Tenemos que haber hecho mal. Es ahí donde ellos empiezan a descubrir la obra del diablo a través de sus 4 caballos, a través de sus 4 insectos. Entonces dice, perdónanos, Señor, hemos colaborado con el diablo. Porque el plan del diablo es una iglesia en luto. Es un ministerio, ve usted, enlutado y todo triste y deprimido. Eso no es tu plan. Perdónanos. Y cuando haya ese clamor, dice el verso 18, oh Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios está mostrando a qué gente oirá. Cuando la gente clama de esa manera, entonces dice, Él oirá a su pueblo, Él perdonará a su pueblo. Dice, y responderá Jehová y dirá, ¿qué es lo que Él dirá? Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esa es su voluntad, ese es su plan de Él. Él nunca ha cambiado, pero el diablo nos dio el concepto errado. Volvamos al deseo de Dios, al propósito de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es su voluntad de Él? ¿Ve? Nunca más seréis oprobio entre las naciones. ¿Quiere vernos Él todos perdedores? No, dice, Él no quiere vernos así. ¿Pero por qué no responde? Porque la gente estuvo contenta con esa unción. Usted no tiene que estar contento siendo cristiano y con tristeza, con melancolía, con un cristianismo todo débil. Bote eso de su vida. Hay una vida diferente para usted, la que Dios promete. Aleluya. ¿Entiende? Entonces mire, ve. Entonces dice, haré alejar de vosotros al del norte. ¿Entiende? Es ahí donde no es Dan en el norte. No es nuestra tierra, ve usted, no es el tiempo del águila. No es el águila Dan. ¿Ve? Pero ¿acaso no era la heredad Canaán de Israel? Pero antes que Israel llegue, ¿no lo invadió el cananeo, la simiente de la serpiente? Igual nuestra tierra ha sido invadida, pero dice, yo alejaré a ellos y lo echaré en tierra seca y desierta. ¿Sabes a dónde lo voy a echar? ¿De qué gente está hablando? ¿Ve? ¿Está hablando acaso de gente natural? Dice, los echaré en tierra seca y desierta. ¿No dijo Jesús que cuando Él viene y saca espíritus de la gente, esos espíritus andan por lugares secos y buscan reposo? Dijo, ¿qué sabes qué?
Cuando Él dice, los echaré en tierra que hay desierta, ¿sabes qué voy a hacer? Cuando tú clamas así, cuando tú deseas así, cada demonio que haya invadido tu vida, yo lo voy a sacar de ti. Yo te voy a liberar completamente de eso. Pero tienes que clamar de esa manera. Pero ¿cómo clamaremos si no hay ese entendimiento? Entonces dice, ve, los echaré en tierra seca y desierta. Dice, su faz será hacia el mar oriental y sus bien hacia el occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Te hizo a ti con grandes cosas. Ve, pero ¿sabes qué? Voy a acabar con ellos. ¿Qué? Con ellos que te dieron un cristianismo enlutado, de duelo. ¿Entiende? Ahora dice, ¿qué es lo que Él dice? Tierra, no temas. Señor, sí, pero no temas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios dice? Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Hermano, ¿todavía no lo ha hecho? No importa, alégrate, gózate, porque hará grandes cosas. Nosotros vemos que lo hace. Pero mira la clave de Dios. Mira lo que Dios dice. ¿Qué es lo que, cómo Dios quiere vernos? Para que yo haga grandes cosas, te voy a decir el secreto. No temas, no te asustes, alégrate y gózate. Entonces me verás a mí hacer grandes cosas. Ahora, esa es la clave. Esas son las unciones invisibles. Mateo 24:24. Satanás ofreciéndonos un falso cristianismo bajo estos jinetes, bajo estos caballos. ¿Cuál es su objetivo? Sacar fuera de escena completamente el vino. Entonces Dios viene a devolvernos. Él no puede darnos cosas nuevas. Él viene a darnos lo que perdimos. Porque Él está haciendo una obra no de nuevas cosas, sino una obra de restauración. Una obra donde va a devolvernos lo que el diablo nos robó. ¿Y qué nos robó? Entonces Él empieza a devolvernos. ¿Sabes qué? Lo primero que te voy a quitar es el miedo, el temor. ¿Entiendes? Hermano, no, es que no puedo hablar porque de repente voy a caer algún día. No temas. No hay caída en Cristo. De mi mano nadie te arrebatará jamás, dijo el Señor. No te asustes. Él no puede salvarte hoy para perderte mañana. Su mano es suficiente poderosa para sostenerte. Y luego dice, gózate y alégrate. ¿Quieres verme a mí? ¿Sabes con quién voy a obrar? Quiero verte feliz. ¿Qué es lo que Él te da? Te da la palabra. Entonces dice, a ver, ¿entiende? Ahora, volvemos al verso capítulo 1. El verso 10 estábamos, ¿no? Yo leí eso para hacer el paralelo, para que veamos el deseo de Dios y luego la obra del diablo. Piensa cómo empezó el cristianismo, mira cómo terminó. Mira las religiones. ¿Te das cuenta que ellos, aunque les den un bautismo falso, están contentos con eso? Pero tú les presentas el bautismo correcto, ahí se molestan, ahí no lo quieren hacer. Y si es que alguien se quiere bautizar, se enfrenta a todo el concilio ecuménico, ¿entiendes? ¿Te das cuenta que el diablo les quitó toda la forma correcta de la vida cristiana? Entonces le dice como en los días de Rahab, aquí en Jericó, mientras no digan nada y no hablen nada de Moisés y de Josué y de todos ellos, todo bien. ¿Ve? Y era una puerta estrecha, igual en los días de Faraón. Cuando Faraón dijo, muy bien, ustedes pueden embarazarse, pueden casarse, pueden embarazarse, siempre y cuando no tengan hijo varón. ¿Entiendes? Es lo mismo que el diablo dice en todas sus religiones. Puedes venir, ser creyente, ser de la iglesia, predicar lo que quieras, pero eso sí, no me vengas con el fundamento bíblico. No me vengas con una fe estrictamente bíblica. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que Satanás ha tratado de esparcir. ¿Entiende? Entonces, dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Verso 1. Cuando eso se perdió, el aceite, se perdió la vida, el espíritu, el estímulo, la palabra, todo eso, entonces dice, ¿qué es lo que se instala? Confundidos, confusión. Entonces la gente está en el mensaje, pero están confundidos. Piénsalo, tienen el mensaje, el misterio, y están confundidos. No saben, dice, no sabemos, ¿será verdad o no será? ¿Entiendes? ¿Cómo puedes estar confundido si tienes el misterio de Dios? ¿Entiende? Lo que proviene de duda, ¿no es pecado? ¿Cómo puedes ser cristiano y ser pecador? Porque, ¿qué es pecado? Duda. Porque duda viene por incredulidad. Porque si fueras creyente, tú supieras exactamente lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Entiende? Pero ahí estaban, ve, bajo Jezabel diciendo, bueno, claro, puede ser que Baal, mejor hay que hacer una ofrenda a Baal, pero también puede ser Jehová Dios, también hagamos una para Jehová. Se mantenían.
Y por rato decían, para mí que es Jehová. Y se quedaban un momento Jehová. No, pero Jezabel amenazaba, no, creo que también es Baal. ¿Entiende? Y Elías vino a pelear contra eso. Es decir, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿No hizo eso en la Odisea? ¿No dijo, por cuánto eres tibio? Dijo, debo ser caliente, pero no vale, porque de repente eso está mal. Voy a ser frío, pero de repente muy frío también está mal. ¿Entiende? Entonces me quedo en el centro. Y vino el séptimo ángel a combatir contra eso. Pero esos mismos espíritus vinieron al mensaje. Y la gente del mensaje se lo recibió a manos llenas. Entonces tú le escuchas a ellos decir, no soy lo que debo ser. ¿Entiende? Como la hermana Morena ya que el profeta citó. ¿Ve? Pero ya no soy lo que era. Y contentísimos. Debo ser lo que la palabra dice que debo ser. Tú le escuchas decir eso hoy. Después de 5 años dicen la misma frase. Después de 10 años están diciendo la misma frase. ¿Entiende? Cállate de cosas. No, hermano. El cristianismo es un avance cada día. Entonces dice, confundidos, labradores, los predicadores. ¿Qué es lo que se instala en ellos cuando el diablo opera? Confusión. Los labradores, confundidos, dice. Ahí está el predicador confundido. Hermano, ¿qué dice usted? ¿Qué dice de ese movimiento allá que le hemos escuchado que sanó un ciego? Y le hemos escuchado que le dijo pared blanqueada al sacerdote. ¿Usted qué dice de eso? Voy a consultar con el concilio. ¿Entiende? Y venía, ¿qué dice? Dice que es Belcebú. ¿Y usted qué dice? No sé, supongo que ellos mayoría manda, ¿entiende? Y como mayoría, porque Nicodemo estaba de acuerdo con ellos, no estaba. Pero como mayoría estaba contra Jesús, Nicodemo agachó la cabeza, dijo, mayoría manda. ¿Entiende? No es mayoría, es la palabra la que debe mandar. ¿Entiende? Ese es el entendimiento que debemos tener. ¿Ve? Hermano, ¿qué dices de eso? No sé, la verdad no estoy seguro. ¿Cómo que no? ¿Acaso no tienes el Urim y el Tumim? ¿Acaso no nos dijo el profeta que la Biblia es el Urim y el Tumim? Que con esto puedes detectar cualquier espíritu por más disfrazado que venga. Que el diablo con este mensaje ya no se puede esconder. ¿Acaso no dijo el profeta, le estoy quitando al diablo todo su camuflaje, todos sus disfraces? Lo estoy completamente dejando al descubierto para que ya no te engañe. ¿Cómo podemos estar confundidos? Pero cuando el diablo reina hay confusión. Un cristianismo confundido es el reino de Satanás. Eso no viene de Dios, porque Babilonia es confusión. ¿Entiende? Porque la confusión es un juicio de Dios. Porque cuando Dios vino a traer el juicio, lo primero que soltó, dice, los confundió. Diablos vinieron a ungirlos y todos terminaron confundidos y nadie entendía el uno al otro. ¿Entiende? Babilonia, el juicio de Dios. ¿Ve? Cuando Dios está desagradado con el pueblo, entonces Dios suelta el infierno y dice, vayan. ¿Entiende? Y cuando vienen, ¿qué hicieron en Babilonia? En la torre de Babel, dice, todos se confundieron. Y cuando estos espíritus vienen a obrar, lo siguiente que Dios suelta, confusión. Todos están confundidos. ¿Qué más dice? Gimen. Cuando tú le escuchas hablar a ellos, tú le escuchas hablar de victoria. No, solo será gemidos. Hermano, si supieras cuántas luchas, cuántas pruebas. De verdad que, hermano, si te contara mis luchas, mis pruebas. ¿Eso viene de Dios? ¿Esa es la obra de Satanás? Hermano, cuánto he sufrido, hermano, cuántas luchas. Eso no es el plan de Dios. Dios está desenmascarando estos espíritus. ¿Entiende? ¿Cómo lo vamos a vencer? Revelando con la palabra. Porque ¿qué es lo que Dios dice? ¿Quieres ver mis maravillas? Pues gozaos y alegraos. ¿Entiende? Tú lo ves a Cristo, ahí estaban las mujeres cuando lo vieron azotado, ¿entiendes? Y desfigurado, y empezaron a llorar. Y dijo, cállense. Yo no quiero verlos llorar por mí. Si quieren lloren por ustedes, pero no lloren por mí. ¿Entiende? Capta esa cosa, él sabía por qué estaba haciendo esas cosas. Y cuando nosotros he pasado tantas cosas, claro, con lo bien que nos portamos. Y eso que todavía misericordioso Dios, merecemos más. ¿Entiende? Y a veces todavía estoy pasando pruebas. ¿Pruebas? Pruebas es para el que hace bien las cosas. Es para el que le está haciendo guerra al enemigo. A veces estamos bajo el juicio de Dios y lo llamamos pruebas. Pero ese es el resultado. ¿Ve? Gemid, viñeros. Oh, los viñeros. Los que tenían gozo, estímulo. Los que estaban estimulados, gozosos. Ahora están los viñeros. ¿Te escuchas a alguien decir? Hermano, yo antes de verdad que yo era como tú. Me gozaba, era alegre, era feliz. Ah, eras un viñero. Y ahora
Vino el diablo, el viñero está gimiendo, el viñero está llorando. ¿Entiende? ¿Qué más? Por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Dice, cuando se trata de la palabra, no hay trigo, no hay cebada, no hay palabra. Entonces dice, ¿por qué creéis que están tristes? ¿Por qué tienen un cristianismo derrotado? No hay palabra, se les robó el diablo, se perdió, no está. Entonces ellos dicen, bueno, la única cosa es que venga el profeta de otra vez a predicarnos. Entonces dicen, ya, tiene que venir el retorno, porque nosotros no hallamos nada. Ellos pues, dicen, necesitamos 1000 mensajes. Cuando hayan los 1000, no hay. 1200, ya tienen los 1200, dicen, entonces ¿qué falta? Significa que tiene que volver a predicarnos porque no funciona. Se perdió. ¿Entiende? Pero ¿de qué manera vamos a vencer? Tenemos que vencer con la unción del águila. Pero la unción del águila es un pueblo con percepción profética. ¿Qué es? Es un pueblo, una clase especial de gente, dijo el profeta, que no solamente entenderá que no basta tener entendimiento intelectual. Se requiere, ve usted, dijo el profeta, de revelación. No solamente se requiere de algo intelectual. Y la revelación trae estímulo. La revelación viene para regresar y para entregarnos una vez más el gozo, la alegría de vivir en la presencia de Dios, marchando. Ve usted, el profeta cuando miró a la novia, no vio una novia llorando y caminando de pasito. Él la vio, dice, marchando como un ejército, firme y adelante. Eso es lo que él vio. Eso es lo que es verdad. Eso es lo que tomará lugar. Y eso es lo que está tomando lugar. ¿Entiende? Esas son las cosas verdaderas, ¿ve? Entonces dice, la vida está seca. No hay nada, ya es difícil que saques gozo del cristiano ya. ¿Entiendes? Se secó la vida. Ahora, ¿cuántos no hemos estado en esa condición? Por más que veías una tremenda prédica, una vez que terminaba la prédica, ahora sí, volvías otra vez a tu mundo, esperando la nueva convención. ¿Entiendes? Una vez al año era tu esperanza de poder tener algo de Dios. La vida está seca. ¿Entiendes? Pero esa era la voluntad de Dios, ese es el plan de Satanás. Pero hermano, Dios va a hacer pedazos la obra de Satanás, porque es la piedra cortada sin mano que va a destrozar todos los ejércitos enemigos y toda la obra de sus imperios. En nuestra vida, ¿no cantamos que primero esa roca tiene que destruir a toda obra hecha por hombre? Claro que lo va a hacer y tiene que hacerlo. ¿Desde dónde? Desde su palabra. Porque no hay otras verdades. Todo el misterio de Dios está en su palabra. Todos los recursos que necesitamos están en su palabra. La vida está seca. Pereció la higuera. ¿Entiende? Pereció, no hay higuera, no existe. Para ti no existe. ¿Qué es la higuera? ¿No es Israel? ¿Entiende? Pereció, tú encuentras un pueblo que no sabe nada de Israel. Dios abrió el quinto sello. Dios hizo sonar la fiesta de las trompetas y la gente no sabe nada de Israel. La higuera no existe para ellos. ¿Entiendes? Dime si no es una realidad. Son del mensaje, pero no tienen la higuera. ¿Y acaso no es la higuera cuando empieza a brotar? Dijo, aprende de la higuera. ¿No era Ruth aprendiendo de Noemí la higuera? Y ese aprendizaje lo llevó a ser la esposa de Booz, el varón poderoso. Pero dice, cuando el diablo viene, te desconecta completamente. ¿Israel? ¿Qué es el Israel? No sé. Sí, yo sé que hubo una guerra por ahí, una segunda. Escuché de Hitler, escuché algo por ahí. ¿Entiende? Pero este mensaje viene a conectarte para que Ruth diga, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Una unión. Eso es lo que Dios tiene que restaurar, porque este mensaje está conectado con Israel, ¿o no? ¿No es Israel el reloj de Dios? ¿No está dicho por Dios, tal hora debe ocurrir estas cosas? Cuando dijo, mira la higuera. Cuando tú veas a la higuera brotar sus pequeños brotes, sus ramas ponerse tiernas, entonces tú verás que Él está a la puerta. ¿Qué es? Él viniendo, el séptimo sello. Solo mirando la higuera tú verás su venida. Pero te saca la higuera fuera de escena. ¿Entiende? ¿Qué más? No hay higuera, no hay granado. No era la granada, no estaba en la vestidura del sacerdote. Cuando el sacerdote caminaba, no iban las granadas tocando santo, santo, santo al Señor. ¿Y no eran las granadas para entrar al lugar santísimo con las campanillas? No, ya no hay ningún deseo de entrar al lugar santísimo. Toditos contentos adorando por allá por los atrios, o más allá algunos. ¿Entiende? Y algunos ni en Jerusalén. ¿Entiende? Ya no hay ningún deseo de profundizarse en Dios. Ya no hay ningún deseo de ir más allá de nuestro campamento humano.
Esa es la obra del diablo. ¿Entiende? Dice, ¿y la palmera? ¿Qué es la palmera? ¿No es victoria? Ya no hay palmera, ya no hay cristianos victoriosos, ya no hay jóvenes victoriosos, abunda la derrota. ¿Entiende? Son buenos, pero nada para Cristo. Cuando tú vas a la iglesia, pensar en los jóvenes, dices, bueno, hay que cuidarlos que no den muchos problemas, nada más. ¿Entiendes? Porque ya sabes que no hay nada bueno. No, Señor. Si eso es lo que el diablo quitó, ¿entiende? Si el diablo quitó la higuera, si el diablo quitó la vid, si el diablo quitó la palmera, pues Dios nos lo va a devolver. Absolutamente. La palmera es victoria. Dice, ya no hay manzanos. ¿Acaso no era el manzano? No dijo, mira Cantares. Dijo, como el manzano entre árboles silvestres. Así es mi amado. Todo árbol silvestre, en medio de todos un manzano. Hoy toditos corren solo al manzano, ¿entiende? Dice, ya no hay esa clase de cristianos. Ya nadie quiere oírte. Ya nadie va detrás de ti por oír la palabra, por comer el fruto, ¿entiende? ¿Entiende? Porque manzano es un cristiano con distinción. ¿Entiende? En medio de tanto árbol silvestre, como un manzano en medio de todo eso, que se distingue de todos. Eso ya no hay. Es un cristianismo común, un cristianismo cualquiera. Ya no hay un cristianismo especial, un cristianismo fuera de serie. ¿No es esa la profecía? Soldados invencibles, super raza. ¿No es eso lo que el profeta dijo que va a tomar lugar? Va a tomar lugar. ¿Dónde está el poder para esas cosas? Nuestra visión en la palabra. Mientras enfocamos estos temas, vamos a destruir la ignorancia, vamos a despertar, vamos a darnos cuenta que cosas de nuestra vida no deben estar y que cosas de nuestra vida deben estar. Cambio de cosas. Por eso dice, no hay manzano. ¿Qué más? Todos los árboles del campo se secaron. Todos los árboles del campo se secaron. No hay hojas. Ahí están, pero sin hojas, secos. Y el profeta dijo, ¿cómo es eso? Mira las primeras páginas de Edades. Cuando alguien dijo, va ahí a un estadio, dijo, y se queda todo ahí, es como un árbol plantado ahí, seco y sin vida. De repente su equipo hace gol. Y dice, oye, fue gol eso, ¿no? ¿Tú crees que está así? Será el equipo enemigo, pero deja que sea su equipo. Y el profeta dice, cuando van a una discoteca, de la música y están ahí, o como una flor pintada en un papel de tapiz ahí, inmóvil. Es un cristianismo almidonado que toma lugar. ¿Entiende? Por eso se secaron todos los árboles, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? ¿Extinguir qué? Todo esto para extinguir qué? El gozo de los hijos de los hombres. ¿Entiende? Todo eso para tenerte un cristianismo todo ahí. Entonces dice, ese hermano sí, él no se goza, él no se divierte, el pobrecito es un monje, ¿entiende? Él se priva de tantas cosas. Eso es el plan de Satanás, es el cristianismo que Satanás quiere lograr. Pero eso no es el plan de Dios. ¿Entiende? Por eso dice, ceñidos, lamentad, esa no es la condición. Cuando tú veas esa condición, veas un pueblo sin gozo y sin alegría, lamentate. ¿Entiende? Sacerdotes, gemid, ministros de Jehová, ministros del altar, despierte. Alerta roja, peligro, la muerte va a tener éxito. Clamen, no acepten eso. Luchen, peleen, no se dejen derrotar, salgan de esa condición. Eso no es correcto. Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Aleluya. ¿Entiende? Por eso lo veíamos a estos 4 caballos en las edades, pero mira a través de los sellos. ¿Entiende? Mira el plan de Satanás. Porque toda la Biblia en realidad son los 7 sellos. El profeta dice los 7 sellos son desde Génesis. Porque los 7 sellos es el libro de redención. Y el libro de redención es la Biblia. ¿Ve? Todo lo que Dios escribió es esta batalla. ¿Entiende? Entonces dice, ve, ceñidos, lamentados, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio. Debes estar avergonzado y todavía contento. No, dijo, humíllate, avergüénzate. Esa no es la vida cristiana. Debes estar avergonzado, ser esa clase y todavía llamarte cristiano. ¿Sin gozo? Se extinguió el gozo y todavía estás contento. Avergonzados, gemid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. Si son ministros, pues duerman en silicio,
¿Por qué tiene que estar triste? Porque quitad de la casa de Jehová vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Qué es? Ya no hay deseo de honrar, ya no hay deseo de servir a Dios, ya no hay deseo de adorar, ya no hay deseo de comunión con Dios. Y si el pueblo ya no tiene deseos de disfrutar la vida cristiana, oye, dijo ministros, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo pueden aceptar eso? Clamen, son demonios. El diablo está teniendo éxito. El pueblo no tendrá ningún fin correcto. Entonces, ¿qué dijo? Proclamad ayuno. ¿Entiende? Sí, proclamad ayuno. ¿Qué ayuno? Y la gente dice, no va a comer hoy día. Como que en el cuerpo fuera la obra de Dios. ¿Entiende? Capte estas cosas. Cuando tú ayunas en lo natural, porque el ayuno natural solo es un tipo. Déjalo que la gente ayune y todos los pentecostales, eso no es lo que Dios dice, ¿ve? Te abstienes del alimento que da vida a este cuerpo natural. Eso lo llaman ayuno, ¿no? Ese es el ayuno, ¿no? Ya sea un día, ya sea una comida, o con las que quieras, o una semana, o 40 días. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Mira cómo inviertes tanto en esta vida. ¿Entiende? Tal vez de las 24 horas, ¿entiende? Casi todas lo usas. ¿Entiende? Ayuna un poco. ¿Entiende? Abstiénete de eso. ¿Entiende? Y entrega un poco de tiempo para tu alma. El ayuno natural solo es un tipo. ¿Acaso no era en el ayuno dejar de comer y ir a tener una relación con Dios? ¿Entiende? Pero para tener una relación con Dios es por revelación. Y la revelación viene de la palabra de Dios. Y tienes que luchar por eso. ¿Entiende? Solamente te afanas en las cosas de esta tierra. Espera. Ayuna un poco. ¿Entiende? Piensa de qué te sirve todos esos afanes. ¿Entiende? Da un tiempo para Dios. ¿Entiendes? Por eso tú ves hermanos, ¿entiendes? Tú lo ves cada fin de semana ayunando un poco, ¿entiendes? Bien, no, salen temprano y empiezan sus viajes. Hermano, piénsalo, eso no es sencillo. Eso es lo que Dios exactamente pide. Convocada asamblea, el ayuno y la asamblea están conectados. Ayuna un poco, es decir, da un tiempo para reunirse. Da un tiempo para tener una asamblea, una reunión, un compañerismo. ¿Entiende? Porque esa no es la condición en la que deben estar. Dios dice lo que el diablo ha hecho, ahora dice cómo salir. ¿Entiende? Congregad a los ancianos. ¿Entiende? Los ancianos, no, tráiganlo a la atmósfera. ¿Qué? ¿Solamente en el púlpito y punto? No, Señor. ¿Entiende? Hermano, yo quiero tener revelación, pero si quieres crecer en la palabra y ser un anciano, entonces tienes que estar dispuesto a ayunar un poco, a estar en la asamblea, a estar en compañerismo. ¿Entiende? Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, no a algunos, a todos. ¿Dónde? En la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Cuando tú ves esta condición, no hay gozo, no hay alegría, no hay vino, clama a Jehová. Eso no es correcto, no es normal, eso es diabólico, eso es satánico, eso es infernal. Pero ahí está Satanás diciendo, no es tan malo, tal como Eva. Dios dice, pero no vamos a morir. El profeta dice, si Dios nos tolera las mentiras de Satanás, tiene que ir a pedirle perdón a Eva. ¿Entiende? Por eso él dijo, será tan parecido, porque no te va a llevar allá. No, solamente quiere verte un cristiano, sí, pero no gozoso, no alegre, no feliz, no con revelación, no con trigo, ¿entiende? No con aceite, solamente uno de iglesia. Entonces ese es el éxito de él. Pero dice, clamen a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Pero viene un día, dice. Entonces dice, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el placer de la casa de Jehová nuestro Dios? Hermano, cuando Dios dice colocó su casa, Dios colocó su casa con alegría y placer. ¿Hayas placer en el cristianismo? Si tú te das cuenta, no lo tengo, dice, eso no es, Dios lo colocó. ¿Pero qué es? Dice, fue arrebatado. ¿Qué fue arrebatado? Somos redimidos, ¿hacia dónde? Vamos a regresar ¿hacia dónde? Hacia lo que perdimos. Pero según Dios, ¿qué perdimos? ¿No era una armonía con Dios? Cada atardecer que Dios venía, ¿no tenía compañerismo con Adán? Pero cuando el pecado entró, Adán empezaba ahora a correrse de Dios. Ahora ya no quería tener compañerismo con Dios. Es lo mismo, ve, ustedes venimos a la iglesia, venimos algo, pero si la predicación se pone difícil, tú sales triste. Fue duro. ¿Entiendes? ¿Qué? Adán, deja, vuelve. No es para tu mal. Dios viene a destruir el pecado, a quitarte la vestimenta errada. ¿Entiende? Ahí está Adán escondiéndose, corriéndose de lugar en lugar. ¿Pero por qué? Porque el pecado está en él. ¿Entiende? Pero Dios dice,
¿Qué es? Dios pregunta, dice, ¿acaso no fue arrebatado? ¿No fue robado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿Qué crees? ¿Que somos cristianos? ¿Qué alimento? ¿Alimento natural? ¿Entiendes? ¿Te das cuenta que la gente escasea de la palabra? Y si tú tienes palabra escasa es porque el diablo te robó. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú tengas palabra y palabra en abundancia. ¿Entiendes? Dios no solamente quiere que tengas suficiente abundancia, sino que tengas tanta abundancia de que tú y la palabra sean uno. De que tú seas epístola de Dios. ¿Entiendes? De que tú seas la palabra de Dios. No solo que tengas mucho de palabra, que tú seas la palabra. Porque el novio es la palabra, ¿no? Y ella es lo mismo que él es. ¿No es esa la voluntad de Dios? Todo lo que Dios es en Cristo, y luego todo lo que Cristo es en su novia. Él no es un poquito de la palabra, Él es toda la palabra. Y esa es la voluntad de Él para ti. Que no seas un poquito de la palabra, toda la palabra. Aleluya. ¿Entiende? Por eso dice, ¿qué? Arrebataron nuestro alimento. ¿Qué más dice? ¿Qué más han arrebatado? ¿Qué más ha robado el diablo? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. ¿Entiende? Tú tienes que decir, ¿cómo puede ser? ¿Me quiere decir que un joven sin Cristo tiene más gozo que uno con Cristo? Yo no acepto eso. Algo está mal. Y yo no quiero ver eso. Rechazo eso. Tiene que haber una forma donde el cristiano disfrute a Cristo. Dios no miente. Él es verdad. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo que aquí dice es verdad. Por eso él dice, si no hay gozo, no hay alegría, entiende, te han robado. El ladrón invadió tu casa, tu vida. Recupera eso. ¿Cómo puedes estar contento? No hay alimento, no hay palabra y estás contento con algunas migajas. Sí, yo sí me sé bautismo, me sé unidad de la vestimenta. Sí que Dios manda un profeta. Un poquito de Malaquías 4:5, ¿entiende? ¿Contento? Para ti no es migajas. Tú eres la amada de Él. Está bien que empieces así como Ruth. Unas espiguitas por aquí, otras espiguitas por allá. ¿Me entiende? Pero si ella tiene la actitud correcta, si ella está conectada con Israel, la higuera, ella no va a recibir una serie de medidas solamente. Ella llega a ser la señora de vos. Ella llega a ser la dueña de todo. Para ti es la plenitud de la palabra. Sí, Señor, es para ti. Dios no solo le envió para que se queden folletos, en discos. Dios le envió a tu corazón. Pero ahí está Absalón, deteniéndote en el camino, que no llegues a David. ¿Entiendes? Pero tú vas a decir, Absalón, a mí no me vas a engañar. Yo te voy a quitar el éxito. Absalón buscaba convencerle a la gente y decirle, ¿saben qué? Con David no tendrán alegría. Él no les hará justicia. No tengan esperanzas con David. ¿Entiende? Y de esa manera te robó el gozo y la alegría, el placer de la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Pregunto. ¿Esto? ¿No eres tú la casa de Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere ver en ti? Gozo, alegría, placer en la palabra. Es para ti. Una guerra escritural. Cada sello trae una guerra escritural. Vamos a vencer sus argumentos, a través de la cual colocó lo errado en nosotros. ¿Entiende? Capta esa cosa. Por eso Dios hizo los tipos cuando Salomón fue ungido. Oh, hermano, dice que la tierra temblaba. Y Salomón solo es el tipo. Si con el tipo estimuló tanto el tipo, que la tierra temblaba del gozo y la alegría de ellos. Si el tipo trajo tanto estímulo, ¿qué tal la realidad? Aleluya. ¿Entiende? Capta esa cosa, dice.
El diablo robó esas cosas. Luego dice el verso 17: el grano se pudrió debajo de los terrones. Piénsalo. El grano, ¿no es la palabra el trigo? Ahora está podrido. Cuando está podrido ya es consumible. Entonces, ¿qué es? ¿Ya hay una unión entre una comida podrida y la persona? No, más bien busca alejarse. Eso es lo que el diablo busca, convencerte. Que te alejes de la palabra. ¿Te das cuenta que ya no hay un deseo de tener intimidad con la palabra? ¿Ya no hay gusto? ¿De estar contento comiendo cosas podridas? Uy, qué rico esto. No. Esa es la condición en la que el diablo quiere colocar tu relación con el alimento provisto de Dios. ¿No dijeron los judíos? Ay, este maná solamente. ¿Y le perdieron el gusto al maná? ¿Y cuando le perdieron el gusto al maná no se fueron al infierno? ¿Tú qué crees? ¿Que es una unción sencilla? ¿Que no hayamos gusto y placer en la palabra? No es una unción sencilla. Es la unción del caballo amarillo. Es muerte, pero viene sutil, a través del caballo blanco, a través de Éfeso, diciendo: tranquilos, quédense. Está bien que se gocen, pero ya pues, no sean exagerados. Cálmense. Y poquito a poquito, sí, está bien. Ya medido. Fíjense, poquito a poquito. ¿No le iba a medir? Te vendo trigo y cebada, pero eso sí por medida. 6 libras de trigo, ¿entiendes? 3 libras de trigo, 6 de cebada por medida. No, aquí no me vienes desmedidamente. Aquí por medida. ¿Entiendes? Ese es el plan de Él. Pero Cristo dijo: te dará hasta que rebose, abundantemente y sin medida. Pero cuando eso no está en la casa de Jehová, ¿entiende? El diablo te ha robado. Él es un ladrón. Y si te ha robado, vienes a Cristo, porque Cristo va a obligar que el diablo te devuelva lo que es tuyo. Pero ¿qué ha provisto que esté en la casa de Jehová? Gozo y placer. Eso es lo que Él ha provisto. Entonces te examinas. ¿Entiendes? Espera. Estas cosas me faltan. Cuando tú llegas a tu casa, falta la computadora. ¿Entiendes? Falta la refrigeradora. Fulano ha estado aquí, tú te vas directo a la policía. Estas cosas me faltan, me la han robado. Y reclamas. Pero ahí viene el diablo, te da un golpe. Estás un poco con amnesia. No te acuerdas y te roba todo y vacía la casa. Y la casa está vacía, todos los bienes te quitó. Y uno está, ¿entiendes? Contento. Entonces el profeta lo llamó amnesia. Pero Dios te va a quitar la amnesia, ¿para qué? Para que sepas las propiedades que tienes. Para que sepas las cosas que Dios ha colocado en tu casa. Y cuando tú te das cuenta: oye, esto no está aquí. ¿Dónde está el gozo? ¿Te acuerdas como David, un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando el diablo le indució a pecar, ¿qué perdió? ¿No perdió el gozo de su salvación? Pero David entendió. Él dijo: espera, soy cristiano, Dios me perdonó, porque el profeta vino y le dijo: Dios te ha perdonado, pero no hay gozo. Dijo: no acepto mi vida cristiana sin gozo. Él empezó a clamar: Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. Aleluya. ¿Entiende? Porque él sabía qué es lo que había tenido. Él entendía esas cosas. Lo mismo cuando tú entiendes: espera, ¿qué es lo que debe estar en la casa de Dios? Trigo, mosto, aceite, gozo, alegría, placer. Que mi casa está vacía. O sea que no soy pobre. O sea que alguien me ha robado. No lo tengo que obtener y a Él me lo ha dado. ¿Quién es ladrón? Empiezas a investigar. ¿Entiendes? Tú empiezas a decir: ya sé, hay un ladrón. Por eso cuando Cristo vino y dijo: el diablo es ladrón, ¿entiendes? Él ha venido para robar, para matar. Entonces tú tienes que averiguar: ¿están todas tus cosas en tu casa? ¿No se te ha perdido nada? ¿Entiendes? Por eso cuando Dios habla en Joel de estos insectos, el diablo robando, entonces Dios empieza a decir lo que Él ha colocado en la casa de Dios. O sea, tú, ¿no eres tú la casa de Dios? Entonces empieza a decir: ahí hay mosto, ahí hay sacerdocio correcto, hay aceite, hay vino, hay alegría, placer. Tú dices: pero o sea que hay cantidad de cosas que espera, ya sé quién es el ladrón y te va detrás. ¿Entiendes? Tú me devuelves, porque aquí está el título de propiedad. Aquí dice que debe estar en mi casa. Eso es redención. Mire, el profeta dice, eso predicó el profeta en restauración del árbol novia, cuando habló de tus 4 insectos. ¿No dijo el profeta que ahí está el rey queriéndose adueñar de Sara? El que va a traer la simiente natural. ¿Entiende? Entonces Dios vino y le dijo: hey,
devuélvelo. Ladrón, devuélvelo o te mato. Pero Señor, él me dijo, no me importa lo que te dijo, devuélvelo. Está bien, está bien, está bien. El profeta dice que está mostrando Dios. Si Dios cuidó la simiente natural, Dios está mostrando que obligará al diablo que devuelva la simiente real lo que él quiere adueñarse, lo que a ti te pertenece. No debe sorprenderte un cristianismo alegre y gozoso. Eso es tuyo. Aleluya. ¿Entiende? Entonces dice, ve, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Los graneros, vas a la iglesia, un granero, el predicador, un granero. Nada de grano. Es la obra del diablo que no haya grano, no es la de Dios. ¿No leímos en Jeremías 31? Que cuando Él restaure todo, Él dice, llenará de abundancia de Dios el alma del sacerdote, para que su pueblo sea saciado del bien de su casa. Pero van al granero, el sacerdote, y no hay nada. No hay pan, no hay trigo. Dice, ¿cómo gimieron las bestias? Entonces empieza el hambre a reinar. ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? ¿Qué trae eso? Turbación. ¿Qué son bueyes? Predicadores. Cuando la palabra se va. Entonces los bueyes, ¿no es el predicador? ¿No pondrás bozal al buey que trilla? ¿No dijo Pablo que eran los predicadores? Ahora están turbados, confundidos. No tienen la verdad. Si tuvieran la verdad, ¿qué van a estar turbados? Supieran exactamente lo que es correcto y lo que es errado. Pero mira lo que el diablo quiere hacer de los bueyes. Un montón de bueyes turbados, un montón de predicadores turbados, confundidos, sin paz. Es el plan de Satanás. Porque si alguien viene de Dios, tiene certeza. Por más que Acab le diga, voy a volver y voy a arreglar cuentas contigo, él no estaba turbado. Él no dijo, por favor Acab, perdóname, Dios me dijo que te diga, pero yo no me castigues por eso. No, él dijo, si vuelves, Jehová no habla por mí. Él no estaba turbado. Míralo a Moisés cuando vino Janes y Jambres. El profeta diga, disculpa Faraón, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué algo. No, él no estaba turbado. Él dijo, no hay problema, que hagan sus serpientes. Moisés quedó ahí. ¿Ahora qué me dices? Espérate. ¿Qué me dices ahora? Cuando empezó la serpiente de él a devorarlos, Moisés cogió sus varas y dijo, ¿y ahora qué me dicen ustedes? ¿Entiendes? Moisés no se turbó. Micaías no se turbó. A Jeremías lo azotaban y le decían, a ver ahora. ¿Entiendes? Vamos a ver, pues dijeron. Vamos a ver si no se cumple. ¿Entiende? Ellos querían obligarlo que profetice diferente. Pero mire el plan del diablo. Un montón de actos de bueyes turbados, reuniones de ministros. ¿Entiende? Actos de bueyes. ¿Ve? Reunámonos. Pero más confusión hay. ¿Entiende? Deberían regresar de cada reunión de ministros. Si hubiera abundancia, deberían regresar poderosos en la fe, poderosos en la palabra. Debieran haber adquirido tanto. No por la fuerza del... ¿No dijo el salmista que por la fuerza del buey hay abundancia de pan? Pero estos bueyes, en vez de traer abundancia de pan, traen turbación. ¿Entiende? Deberían regresar. Oh, hermano, el pueblo debería decir, vaya, siga trayendo más. ¿Entiende? Pero confusión, turbados. ¿Por qué dice? Porque no tuvieron pastos. ¿Entiende? No tuvieron pastos, no tuvieron la palabra. Eso es lo que el diablo les quitó, el pasto. Esa es la fuerza del buey. ¿De dónde saca el buey su fuerza? Del pasto. ¿De dónde saca el predicador la fuerza de su ministerio? De la palabra. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hizo el diablo con los ministros? Les alejó, que no se metan a la palabra. Más confianza empiezan a tener en lo que otros dicen, porque es un líder con más jerarquía y le prestan más importancia a eso y no saben que es el plan de Satanás. Después terminan turbados y debiluchos, ¿entiendes? Pero ¿de dónde debería sacar su fuerza? El buey saca la fuerza del pasto. ¿Entiendes? ¿Y acaso hay escasez de pasto? Yo pregunto, ¿hay escasez de palabra? 7 sellos, abundancia de palabra. Pero entonces el diablo está cegando los ojos. La gente está que camina por la abundancia de la palabra, pero dice, hoy no hay nada, no hay nada. Está como Jesse, pobrecito de nosotros, estos soldados nos van a matar. ¿Qué, no estás triste tú, Eliseo? Debes estar temblando como yo. Señor, dijo este muchacho, ábrele los ojos. Y cuando se le abrieron los ojos, ¿qué crees que hizo Jesse? Que estaba temblando, ¿entiendes? Cuando los ojos se le abrieron, ¿qué crees que hizo?
Oh, hermano, seguro se subió a los árboles, bajó, corrió, gritó, saltó. Porque él se dio cuenta. Están resguardados, están protegidos. Hay un ejército invencible a su alrededor. No es que no hay abundancia de pan, hay, pero el diablo está escondiendo, está cegando a la gente, los está engañando. ¿Entiende? Pero ahí está Cristo a abrirnos los ojos. ¿Entiende? Entonces dijo, ve, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Entonces el resultado, las ovejas asoladas. ¿Entiende? Porque depende del pasto que traen los bueyes. Muy bien, dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama arrasó todos los árboles del campo. No hay pasto, no hay nada, pero ¿cuál es la solución? Clamaré a ti, Señor. ¿Cómo quién? Como Sansón. Una vez más, Señor. Una vez más, Padre. No estoy contento con eso, Señor. Una vez más, Señor, a ti clamaré. ¿Entiende? Entonces dice, las bestias del campo también bramarán a ti. Dice, ¿qué es una bestia? ¿Estás pensando en un animal? ¿Entiende? Capta esas cosas. ¿Qué es una bestia? Una fiera. No hay momentos donde nadie te controla tu carácter. Eso no es una oveja. El profeta dijo, un cristianismo sencillo, humilde, es una oveja. Pero cuando uno no puede soportar una crítica y empieza a discutir, ese es un lobo. ¿Entiende? Oh, y cuando le gusta ladrar y gritar, es un perro. ¿Entiende? Bestias. Pero está en la iglesia todas esas cosas. ¿Por qué están así? Falta de palabra, falta de poder de cambio. ¿Entiende? Pero dice, si clamaran, aunque sean las bestias, Dios está dispuesto a escucharte. No importa la condición en la que estés, Dios está dispuesto a oírte si clamas por alimento. Una guerra a ese caballo blanco. ¿Entiende? Eso es lo que trae el primer sello. Queríamos traer estas cosas para que entendamos la necesidad de abrir los ojos. Estamos viendo lo que hace, pero podemos ver ahora cómo lo hace. ¿Entiende? Pero tenemos que despertar nuestro interés, porque si un tema no te interesa, no hallarás nada. Pero cuando tú dices, pero sí, claro, el diablo está trabajando por esto y los sellos me van a revelar eso, entonces le pones más interés. Y cuando tu corazón se interesa por eso, entonces Dios te abre el misterio, porque el que busca nada más halla. Si tú no llegas a saber que los sellos están en el secreto de tu victoria, de tu éxito, no vas a poner interés ahí. Pero entonces, ¿por qué Dios nos mandó 7 sellos? Porque lo necesitamos, porque nos conviene. ¿Entiende? Continuaremos, que Dios la bendiga. Aleluya. Recuerden, cada sello es una guerra escritural, tomando la escritura y destrozando las obras del diablo. ¿Entiende? Entonces, yo creo que Dios nos está bendiciendo. Damos gracias, Señor, por todo, hermano. Gran Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre. Gracias por mis hermanos, por cada fe de cada creyente, por el resultado en sus corazones, Padre, por la expectativa que cada uno tiene. Padre, tenemos fe, Señor, fe cierta, Padre, de que tu palabra traerá resultados muy favorables en cada uno de tus hijos. Tu palabra cumplirá el propósito para el cual lo envías. Y tú le envías para traer una restauración, para recuperar lo que el diablo nos robó, Señor. No importa cuán astuto fue en su caballo blanco, o cuán severo en su caballo rojo, cuán sagaz y maligno en su caballo negro, cuán mortal en su caballo amarillo. No importa. Esta es la edad del águila. Este es Eliseo, Señor. Eran águila, una como Cristo. Cuando el diablo se acercó, el profeta dice, millones de voltios fueron descargados contra él. Él se dio cuenta que esos cables tenían corriente, y no cualquier tipo de corriente débil. Y tal como eres tú, es tu novia, Señor. Esa gran planta productora del cielo de corriente, enviando, Señor, a través de tus hijos ese poder vivificador, que cuando Satanás se acerque, Señor, él sabrá que hay una como aquel que 2000 años atrás tuvo en la tierra, Señor.
Una pareja digna de Jesucristo. Una a su medida, a su estatura. Una esposa para Él. Sí, Señor. Todo lo que Él es. Ella anhelándolo, ella deseándolo, ella recibiéndolo. Gracias por todo eso, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo sé que tu palabra trae y suple la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. La que fuera, Padre, tú lo sabes. Y mientras tu palabra es traída, tú suples sus necesidades. Y te doy gracias por todo eso, Padre. Aquí y en cada lugar donde tu palabra llegue, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén.